Muy buenas tardes, mis hermanos, buenas noches, que Dios Altísimo me los bendiga. Hoy tenemos la gran bendición de poderles llevar a sus casas, a la iglesia que está congregada en las casas, la palabra del Señor, mis hermanos. Y como todos los martes, siempre vamos a estar llevándoles a ustedes, en este caso, un mensajito de la palabra del Señor, ya sea algunos en mi persona u otros de mis hermanos también. Pero la idea es que usted pueda también mantenerse en sintonía con el Señor y también con la palabra. Hoy les traigo otro tema, mis hermanos, que tiene que ver mucho con su vida cristiana y quiero que ustedes puedan ver en este caso el tema caminando con Dios. Y tenemos que tomar muy en serio esto, porque caminar con Dios, mi amado hermano, es algo muy serio y trae muchas bendiciones también. Primero que todo quiero orar al Señor para que podamos encomendar esto en la mano de Él y también podamos llevar bendición a cada uno de sus hogares. Espero con todo mi corazón que usted disponga de su corazoncito para que pueda oír de la palabra de Dios y que esa palabra sea de mucha bendición en su vida como lo ha sido para mi vida. Todo lo que el tema dice, mi amado hermano, he tratado de ponerlo también en mi corazón porque también es de bendición para nuestras vidas como mensajeros de la palabra de Dios cada vez que hacemos un mensaje. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, noche, Señor, te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Quiero orar a ti, Señor, para que eh, nos bendigas a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de esta palabra, Señor, que hemos de predicar para que sea mucha bendición a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea dándonos la sabiduría, la inteligencia que necesitamos, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, y oro para que este mensaje sea de bendición para cada una de las personas que lo vayan a ver. Te ruego, por favor, para que dispongas cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces el tema que vamos a desarrollar, mis hermanos, es caminando con Dios. Y como introducción podemos decir, ¿qué es caminar con Dios? Creo que nuestro hermano pastor el domingo estuvo tocando algo al respecto y fue de mucha bendición. Y quería traerles también a ustedes también algo relacionado a esto, porque tenemos ahora más que nunca reafirmar en nuestros corazones el caminar con el Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Deuteronomio capítulo 10, el verso 12, una cita bíblica preciosa que usted ha oído mucho posiblemente, pero que también es de mucha bendición. Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Y vamos a poner su nombre. ¿Qué pide de ti, hermano mío? Ponle tu nombre. Dice, Jehová tu Dios de ti. Primero, dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Segundo, que ande en todos sus caminos. Tercero, que lo ames. Cuarto, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el verso 13 dice que guarde los mandamientos que Jehová, dice, de Jehová y sus estatutos, que yo te escribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, nos damos cuenta, mi amado hermano, que el hecho de que usted pueda grabar la palabra del Señor en su corazón, realmente va a ser de mucha bendición, pero hay varios pasos que usted y yo acabamos de ver. Entonces vemos, mis hermanos, que el caminar con Dios es amarle, es temerle, es servirle. Pero también para que usted pueda mantener, mi amado hermano, esa necesidad de querer caminar con el Señor, tienes que guardar la palabra en tu corazón. Y es importante que usted debe tener esto. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 2, el verso 6. Y si usted y yo queremos caminar con el Señor, dice la palabra de Dios, tenemos que caminar, dice, permanecer como Él anduvo. Entonces, esta palabra dice, 1 Juan capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él anduvo. Entonces, una de las características de un caminar con Dios es permanecer en lo que Dios ha determinado a través de su palabra. Quiero hacerte la pregunta, ¿lo estás haciendo? ¿Estás tomando a la ligera tu vida cristiana? ¿Ya no te preocupa tanto estar en comunión con el Señor?
quizás ya no tienes tiempo para orar, ya no deseas ni leer la palabra de Dios. ¿Sabe, mi amado hermano? Este es el caminar con Dios que Él quiere que nosotros tengamos. Ahora, vamos a ver nuestro ejemplo supremo. Primeramente dice la palabra de Dios, ahí en el primer punto que vamos a valorar, vamos a decir cómo anduvo Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Dice la palabra del Señor de esta manera, en Hechos 10:38. Y dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, quizás usted y yo ya no vamos a tener necesidad en ese caso de tener esas características que dice el Señor Jesucristo. Pero aquí quiero rescatar la palabra, una frase clave. Dice, porque Dios estaba con él. Entonces, una de las características que quiere determinar aquí es a través de la palabra del Señor, mi amado hermano, que si realmente queremos ser de bendición a otros y también para su propia vida, debe andar con Dios. Debes andar con Dios. Ahora, algo muy importante. Tenemos que entender, mi amado hermano, que cosas que el Señor nos enseñó a nosotros también, dice la palabra de Dios ahí en 2 de Pedro 3:11, cita que usted y yo hemos oído mucho. También 2 de Pedro, capítulo 3, el verso 11, dice el Señor en su palabra. Dice, puesto que todas estas cosas, dice, han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y en piadosa manera de vivir? Si ustedes leen el contexto de este capítulo 3, está hablando acerca de la venida de Cristo y la forma como verdaderamente van a suceder las cosas. Y realmente al final hace como un encierro en este versículo 11. Dice, sabiendo ahora, usted y yo sabemos qué va a suceder. Nos han predicado mucho sobre esto, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y dice aquí la palabra de Dios, ya sabiendo usted todas esas cosas, como dice aquí la palabra de Dios, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, quiero decir de mi amado hermano que Dios desea, y Él desea que nosotros andemos verdaderamente en esa vida santa y piadosa. Una vida piadosa, mi amado hermano, es una vida que se refiere a una vida llena de temor de Dios, una vida temerosa de Él, en la que nosotros podamos verdaderamente entender que separados de Dios, nosotros no podemos lograr absolutamente nada. Pero sí, en ese caso, al saber todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo en ese momento, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros andemos en una vida piadosa, una vida siempre con un respeto hacia las cosas santas, una vida que realmente vaya a ser agradable delante de Dios, pero también santa. Santo en este caso es apartado para Dios del mundo. Entonces ya no tenemos nada que ver con el mundo, sino tenemos que ahora, verdaderamente, mi amado hermano, estar apartados para Dios. Así es, el Señor nos mandó. Ahora, ¿qué otra cosa más? También tenemos que andar como es digno de Dios, como corresponde en este caso a un hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 12 dice, 1 Tesalonicenses 2, 12, dice así, y os encargábamos, dice la palabra del Señor, que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Saben, mis hermanos, eso es una situación muy interesante, porque realmente nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Ahora nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, como dice la palabra de Dios, sino que ahora nosotros fuimos pagados por un gran precio. Entonces, dice la palabra de Dios que el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Tesalónica a que ya no vivieran como antes vivían, sino que ahora su vida debe ser una vida que sea una gloria, que sea una honra y que sea digno de lo que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz de Calvario por usted y por mí. Es lo que Dios quiere enseñarnos en este versículo. Ahora, vemos también en Efesios capítulo 5:2. Vamos a ver Efesios. Dice la palabra del Señor, y eso está relacionado, mi amado hermano, que Dios desea que nosotros andemos verdaderamente en amor. Entonces, el amor se demuestra, mis hermanos, muchas veces nosotros decimos,
a las personas que le amamos. A veces le decimos a Dios que le amamos, pero realmente el amor verdaderamente también se demuestra. Entonces dice la palabra del Señor, leo Efesios capítulo 5, 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí hay sabiduría. ¿Cuál fue ese amor? Vea la característica, y andad en el amor, como también Cristo nos amó. Ahora, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron las características que definió el amor de Dios a través de Jesucristo para usted y para mí? Observemos. Dice, primeramente dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, mi amado, eso es un tema interesante porque al final Dios desea que nosotros demos el amor, pero también tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestras vidas, no solamente hacia Él, sino que también tenemos que demostrárselo hacia otras personas. Y usted me puede decir, mi hermano, ¿y dónde dice eso? Dice ahí, en citas bíblicas que hemos nosotros leído en otras predicaciones, pero dice ahí Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces Dios desea sinceramente que nuestro amor sea demostrado para otros, mis hermanos. Y realmente, ¿cómo lo podemos demostrar? Si usted sabe de casos, mis hermanos, que de otros hermanos que tienen necesidad, o incluso también, ¿por qué no?, de vecinos suyos que están pasando por algún tipo de necesidad, mi amado hermano, y usted tiene con qué. Creo que en esa segunda lección va a ser un gran testimonio para esta persona, este vecino suyo o amigo, que realmente va a demostrar que el amor de Dios está en usted, que esa misericordia que Dios quiere que esté en usted, mi amado hermano, va a ser la necesaria para poder decir, mira, es otra persona, ese es un hijo de Dios, verdaderamente demuestra el amor de Dios en su vida. Entonces tenemos que entender esa parte. Ahora, se necesita conocer a Dios, mi amado hermano, sus caminos, su voluntad, su santidad, su amor para nosotros, para querer caminar con Dios. Y usted me puede decir, mi hermano, es que Jesús era Jesús. Estoy de acuerdo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Y realmente tenemos que entender esa parte. Pero mi amado hermano, también Él nos hace un llamado, Jesucristo nos hace un llamado a que nosotros realmente estemos creciendo a su estatura. Ya lo hemos leído en Efesios capítulo 4, el verso 15, 14 y 15. Ese versículo lo dice. Ahora, como segundo punto, mi amado hermano, para ir avanzando con esto, aprender a caminar con Dios, ¿sabes una cosa? Toma tiempo. Debemos sacar tiempo primero para orar, para leer la Biblia a diario. Ese es el alimento diario que usted y yo necesitamos en nuestras vidas. Es tu vida diaria, no solamente un día en específico, es todos los días. Vamos a Génesis capítulo 5, versos 23. Vamos a tomar varios ejemplos que usted y yo conocemos ya y que hemos hablado en otras ocasiones también. Pero vamos a hablar acerca de Enoc. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, el verso 22, dice la palabra del Señor, dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Sabe, mi amado hermano? Enoc tuvo tanto amor y tal temor hacia Dios verdaderamente, que él fue contado aquí dentro de lo que la palabra del Señor está describiendo verdaderamente como un hombre que caminó con Dios. Ya hemos definido, hemos tratado de definir lo que es caminar con Dios. Acordémonos lo que dice que es caminar con Dios en Deuteronomio 10:12, es amar, es temerle, es servirle a Él, es andar en lo que Dios determina en su palabra agradándole. Algo muy importante con esto. Ahora, ¿sabe, mi amado hermano? Una de las características de una persona que camina con Dios es que siempre va a querer agradarle. Cuando usted ama a alguien, mi amado hermano, usted quiere agradarle. Usted quiere congraciarse con esa persona porque realmente usted siente un gran amor por ella y esa persona, mi amado hermano, verdaderamente te va a corresponder de tal manera que va a ser muy agradecido también. Pero en este caso estamos hablando de Enoc y verdaderamente vea cómo describe
en Hebreos capítulo 11, verso 5, la palabra de Dios a Enoc. Veamos a Enoc. Enoc estaba viviendo en los primeros tiempos de la historia humana y él decidió vivir para Dios. Pero dice, Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber, dice, agradado a Dios. Ese es el testimonio, mi amado hermano. Ese andar cristiano, ese caminar con Dios, mi amado hermano, representa también que usted y yo debemos que, al conocerle a Él, tenemos que agradarle a Él. Ahora, una de las características que a Dios le encanta que le agrademos, es lo que dice el verso 6. Vamos a conectar esos dos versículos. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces veo, mis amados hermanos, que ese testimonio nos ayuda a que verdaderamente entendamos que un hombre tan simple como él, un hombre, como dice la palabra del Señor ahí en Santiago, capítulo 5 al final, dice un hombre, Elías era un hombre de pasiones y también de debilidades, pero él también, mi amado hermano, este hombre, que era un hombre también como Enoc, como Elías, como usted y como yo, ellos tomaron decisiones en sus corazones y quisieron agradarle a él. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo verdaderamente Dios lo describe acá. Y no solamente por agradarle, por decidir vivir una vida para Dios, sino que también Enoc, mi amado hermano, nunca vio muerte, porque el Señor se lo llevó. Entonces, es importante entender esta otra parte. Ahora, una de las características que debemos de entender aquí es, mi amado hermano, que Dios no quiere que nosotros nos enredemos. Si usted que verdaderamente quiere aprender a caminar con Dios, no tenemos que enredarnos en las cosas de este mundo, que es muy fácil enredarse, perdemos la perspectiva de lo que Dios quiere. No nos enredemos en los negocios de esta vida a fin de agradar, dice, a aquel que te llamó. Dice 2 Timoteo, capítulo 2, el verso 4. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe? Cuando dice aquí la palabra del Señor, en esa parte donde dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, mi amado hermano, quiere decir que realmente nosotros no debemos de amar este mundo. Dice la palabra del Señor ahí en 1 de Juan capítulo 5. Dice la palabra del Señor, más bien, 1 de Juan capítulo 2, versos 15 y el verso 16. La manera en la cual usted y yo no nos vamos a enredar en este mundo es haciendo esto. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero decirte con esto, mi amado hermano, si usted realmente en este momento entiendes que estás en Cristo, pero estás enredado en los negocios de esta vida, de este mundo, hay que entender esto, que es muy importante, que todo lo que usted tiene, por lo cual usted se esfuerza y quizás ama más que todas las cosas sobre Dios, un día van a pasar. Un día, hoy las tienes, mañana no las vas a poder tener. Y qué importante entender, mi amado hermano, de que es mejor disfrutar las cosas como Dios quiere, teniéndolo a Él en primer lugar, teniendo siempre el tiempo que Él se merece para poder adorarle, para poder leer de su palabra, para poder conocerle. Mi amado hermano, Dios quiere que usted le conozca. Él quiere que usted realmente lo entienda. Él verdaderamente desea, mi amado hermano, que usted camine muy agarrado de Él de la mano. Usted va a tener paz en su corazón, verdaderamente. Dice que podemos entender, mi amado hermano, una cosa importante, no debemos de seguir la corriente de este mundo como lo acabamos de leer. Ahora,
Importante también entender que nosotros no debemos, verdaderamente, mi amado hermano, como dice aquí, no tienes que hacer lo que los demás hacen. Haga lo que Dios dice en su palabra. Saben, hay otro ejemplo bíblico que aquí quiero también abordar. Dice que Noé caminó también con Dios y aunque todos hacían lo malo, dice la palabra del Señor, quiero certificarle. Aunque usted vea este mundo de cabeza, aunque usted vea, mi amado hermano, verdaderamente que la gente, verdaderamente, mis hermanos, están imbuidos en este mundo. Hay muchos cristianos que están muy enredados en este mundo, que son materialistas, que aman más las cosas de este mundo, aunque usted no lo crea, porque también hay cristianos que son carnales y que realmente también le dan pie a todo esto. Vemos hay un hombre, y quiero leer los versículos anteriores de Génesis capítulo 5. Observemos. Usted y yo verdaderamente podemos caminar en tiempos en donde el mundo está de cabeza, sí, podemos hacerlo, pero es una decisión suya, una decisión mía. Dice Génesis capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero saben una cosa, mi amado hermano, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿por qué? Dice aquí el verso 9, estas son las generaciones de Noé. ¿Cómo era Noé? Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Pero ¿dónde estaba Noé? Él estaba en medio de un mundo donde dice la palabra de Dios, dice que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y usted puede decir, pero Noé, ¿cómo es posible? Sí, Noé, mi amado hermano, él halló gracia delante del Señor porque él realmente decidió en su corazón caminar con Dios. Usted y yo podemos hacerlo también, porque realmente, mi amado hermano, lo único que es tomar una decisión en relación a esto. Y dice la palabra del Señor, algo muy lindo, dice, estas cosas son las generaciones de Noé, dice, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Entonces, qué importante entender esa parte. Dios caminó en ese caso, Noé caminó con Dios, tomado de la mano, en un mundo donde está completamente corrupto. Y es algo muy importante entenderlo. Dios, mi amado hermano, se encargó luego de salvarlos. Dice la palabra de Dios ahí en primera de Pedro 3:20. Y aquí hay promesas para las personas que realmente le aman y que no se dejan llevar por los enredos de este mundo, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro, capítulo 3, versos 20. Vamos a leer lo que dice aquí. La palabra del Señor dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Esa fue la promesa, la retribución de Noé, de haber, en ese caso, haber decidido caminar con Dios. Dios, mi amado hermano, lo salvó del diluvio. Saben, nosotros realmente la promesa de Dios es que Él venga por nosotros. Él quiere que nosotros, mi amado hermano, estemos preparados como Noé lo estuvo haciendo durante 120 años para poder testificar a otros de que Jesucristo viene, mi amado hermano. Es importante que usted y yo podamos entender esta parte, que un día verdaderamente nosotros vamos a ver al Señor cara a cara en el arrebatamiento de los santos, como lo dice su palabra, pero que esa decisión es al final una de las bendiciones, uno de los resultados en los cuales vamos a encontrarnos cuando estemos delante de la presencia del Señor, que realmente decidimos vivir por el Señor y Dios nos va a recompensar con todo eso. Ahora, importante entender, mi amado hermano, como tercer punto, algo muy importante. Sigamos leyendo, resultados de caminar con Dios. Ya vimos en este caso cómo tenemos que aprender a caminar con Dios. Ahora vamos a ver los resultados de caminar con Dios. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Primeramente vemos que Noé halló gracia. Dice la palabra de Dios, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que Noé, mi amado hermano, él también no solamente decidió caminar con Dios, sino que él también decidió obedecerle. Dice el verso 22 de ese mismo capítulo, dice,
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios desea que usted y yo, mi amado hermano, hagamos lo que Dios nos manda a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ahora ya nosotros ya no nos pertenecemos, ahora tenemos que amar y seguir delante del Señor. Importante entender, mi amado hermano, otros hombres que decidieron caminar con el Señor. Vamos a ver un caso como Abraham. Dice la palabra del Señor ahí en Romanos capítulo 4. Vamos un momento a la palabra del Señor en Romanos capítulo 4. Dice así el Señor. Romanos capítulo 4, 18 al 21. Importante, mis hermanos, decir esto. Dice, él creyó. ¿Quién? Abraham. Si ustedes leen toda la historia, está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mi amado hermano, ¿saben una cosa? A Abraham se le cuenta como el amigo de Dios. ¿Quiere usted ser un amigo de Dios? Yo quiero ser un amigo de Dios. Pero para eso, mi amado hermano, tenemos que ser obedientes. Creer a las promesas de Dios, creer lo que dice su palabra, aunque veamos que todo el mundo se va de cabeza, aunque verdaderamente, mi amado hermano, veamos cosas que al final nos pueden desilusionar o nos pueden desanimar. ¿Saben? Animémonos en el Señor. Quizás estamos viendo con nuestros ojos físicos lo que estamos viendo en ese momento. Pero ¿saben una cosa? Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que mirar las cosas que no se ven. Porque las cosas que no se ven son de valor eterno. Dice 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios quiere enseñarnos, mi amado hermano, que nosotros verdaderamente podamos entender que las cosas eternas están sobre las cosas temporales, las cosas materiales. Tenemos que aprender a caminar con Dios y a tomar decisiones. Ahora, vemos otro ejemplo. Vemos en este caso que Moisés llegó a ser un gran líder, pero él se sometió a los planes de Dios. Vamos a ver lo que dice en Números capítulo 12, Números 12, el verso 3. Dice el Señor en su palabra, Números 12, verso 3. Vamos a ver lo que dice. Dice el Señor en su palabra. Primeramente vemos un carácter transformado de Moisés. Y dice aquí la palabra del Señor, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los que había sobre la tierra. Vemos en este caso el carácter de Moisés, primeramente era muy manso. Y si ustedes ven ahí en Hebreos capítulo 3:5, dice la palabra del Señor, por estar en comunión con el Señor, mi amado hermano, Dios también transforma el carácter de las personas a un carácter verdaderamente conforme al de la voluntad de Él. Dice Hebreos 3:5, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de todo lo que se iba a decir. Moisés, mi amado hermano, verdaderamente fue un gran líder y que realmente, mis amados hermanos, este hombre impactó mucho en la vida del pueblo de Israel. Y también, mis hermanos, él fue un hombre muy fiel, porque él realmente quería caminar con Dios, él caminó con Dios. Vemos también algo muy importante, es un caso como Daniel. Daniel, mi amado hermano, por su fidelidad y obediencia, vea lo que obtuvo Daniel. Y a Daniel creo que nunca se va a dejar de predicar, porque él es un hombre, un siervo de Dios de grandes ejemplos. Dice la palabra de Dios en Daniel 1:17, dice, a esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Por qué? Daniel impactó el corazón de Dios. En el verso 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Saben qué es lo que hizo Dios?
Dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando una persona decide por Dios, mi amado hermano, Dios pone en gracia y en buena voluntad. Decida usted por Dios, en el sentido, mi amado hermano, que póngalo a Él en primer lugar antes que todas las cosas. Cuando quizás usted se encuentre en una disyuntiva en decir, si hago esto, desagrado a Dios y también en este caso afecto a mi alma. Cuando Dios ve eso, cuando usted verdaderamente, mi amado hermano, decide agradar a Dios en su vida, verdaderamente, mi amado hermano, Dios te pone en gracia y en buena voluntad. ¿Por qué? Porque ahora se necesitan de hombres y de mujeres y de niños que realmente quieran decidir por el Señor, quieran agradar al Señor, quieran decir, esto no me conviene, esto verdaderamente desagrada a Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que entendamos esa parte, mis hermanos. Otras características que tuvo Enoc, vamos a verlas. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 14. Dice el Señor en su palabra. Judas capítulo 14. Dice el Señor de esta manera. Dice así. De esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces vemos, mis hermanos, que una de las cosas que también tuvo Enoc fue que él tuvo revelaciones, donde él verdaderamente, fue tanta la comunicación que él tenía, que Dios también le mostró cosas interesantes en cuanto a lo que es el reino venidero de la palabra del Señor también y lo que iba a suceder. Ahora, como última lección, las evidencias, mis amados hermanos, de caminar con Dios, ¿saben cuáles son? Vamos a leer lo que dice Hechos 4:13. Las personas se dan cuenta, mi amado hermano, cuando usted decide caminar con Dios. Ellos se van a dar cuenta. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:13. Vamos a ver qué es lo que dice. Hechos 4:13. Dice el Señor en su palabra. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, dice, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando usted y yo, mi amado hermano, tenemos comunicación con el Señor a través de su palabra, cuando usted y yo verdaderamente queremos aprender de la voluntad de Dios, eso, mi amado hermano, es transformado en nuestras vidas. De tal manera que nosotros el Señor comienza a trabajar en nosotros a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él comienza a hacer transformaciones en nosotros, a tal punto que ya antes esas personas eran sin letras y del vulgo. Me imagino qué vocabulario manejaban. Ellos eran pescadores. Pero ahora, mi amado hermano, vemos que verdaderamente reconocían la autoridad de Jesús en sus vidas porque ellos andaban con Jesús. Y usted y yo tenemos que hacerlo también. Ahora, qué importante entender, mis amados hermanos, esto. ¿Por qué? Porque estar en la presencia del Señor, mis amados hermanos, me va a ayudar a mí a irradiar la presencia de Él. Su amor, su bondad, todo lo que Él es. Saben, tenemos un ejemplo muy interesante, el de Moisés. Y Moisés en capítulo 34, en Éxodo 34, perdón, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice Éxodo 34, el verso 29. Vamos a ver. Vamos a ver dónde dice lo que dice aquí. Dice la palabra de Dios en Éxodo 34, 29, dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después de que hubo hablado con Dios. ¿Saben, mis amados hermanos, qué lindo verdaderamente esta escena? Y es que solo la presencia del Señor hace eso. Ese resplandecer de nuestro rostro por estar en la presencia de Él. Él bajó con paz, Él bajó con ese gozo, Él bajó con esa alegría, verdaderamente, mis amados hermanos, y Él, entre más se sometía a Dios, Dios cada día más también transformaba su carácter, hasta el punto, como leímos anteriormente, que Él era el hombre más manso de la tierra. Ahora, la palabra mansedumbre, mi amado hermano,
Es una relación que verdaderamente es una persona que sabe escuchar y es mesurada para hablar. Y sabemos, mi amado hermano, que no va a actuar de una manera que quizás va a lastimar a otras personas o que realmente va a dañar a otras personas, porque realmente al final vamos a aprender el carácter de Dios. Dice la palabra del Señor que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Nuestras palabras, mi amado hermano, dice para edificación de los oyentes. Usted y yo vamos a aprender a hablar con sabiduría, a hablar en este caso edificando a las demás personas. Debemos de entenderlo de esta manera. Y algo muy importante también, mis hermanos, ahí en Mateo capítulo 26, 73, vemos que el caso de Pedro, aunque Pedro realmente quiso negar a Jesús, no lo pudo verdaderamente lograr en el sentido porque la gente le reconocía. Dice Mateo 26, 73, dice, un poco después acercándose a los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es que realmente, mi amado hermano, eso es lo que produce. Ahora, si usted tiene un problema con su vocabulario, mi amado hermano, creo que entonces vamos a tener que tener más comunión con el Señor y pedir a Dios que realmente nos ayude en nuestra forma de hablar. Y la gente lo va a distinguir, la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a escuchar siempre lo mismo. Pero cuando ven a alguien hablando, mi amado hermano, diferente, conforme a las palabras que Dios da, entonces vamos a ver, wow, esta persona es diferente a lo que estamos cansados de oír todo el tiempo. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que verdaderamente, para ir terminando ya, la aplicación es que el primer beneficio de caminar con Dios es para usted mismo, para usted y para mí. Vamos a tener bendición, vamos a tener prosperidad espiritual, vamos a tener paz en el corazón, vamos a tener verdaderamente confianza y vamos a tener fe. Pero además de eso, mi amado hermano, los demás también se van a beneficiar porque Dios te va a usar a través de ti para que seas de bendición a otras personas también. Dios va a ser glorificado. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 15. Y algo muy importante ya para ir cerrando. Dice San Juan capítulo 15. Dice la palabra del Señor en el verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos que mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Y algo muy importante, si usted permanece en Dios, vea lo que va a suceder. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios va a dar gozo en nuestra vida. Aun cuando estemos en tiempos difíciles, sí. Porque nosotros, mi amado hermano, nuestra fortaleza, nuestro castillo fuerte, verdaderamente nuestra torre fuerte, eres Dios. Aun cuando todo esto esté mal, en mal estado, mi amado hermano, vas a sentir gozo. Porque estamos agarrados del omnipotente. Vamos a estar agarrados, mi amado hermano, del invisible. Vamos verdaderamente a ver las cosas con fe y con confianza delante de Dios. Vamos a terminar orando para que realmente, mi amado hermano, esta palabra te ayude, me ayude a que entendamos que tenemos que seguir caminando con Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde-noche, Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, ayúdanos verdaderamente a caminar contigo, a que realmente, Padre, te podamos amar, podamos servirte, a que podamos agradarte, a que podamos andar en tus caminos, Señor, porque verdaderamente tus caminos traen esa paz y ese gozo.